trabajaremos una sola horita, entonces, durante cada semana, durante esas 12 semanas de esta fase de CEPRUSA. Rápidamente, voy a comenzar a presentar diapositiva, no sin antes también pasar a saludar a cada uno de los que ya tenemos en nuestra pantalla y de esa manera ir conociéndonos poquito a poquito, ¿verdad? Entonces, iba yo también programando mi diapositiva. Ahí está, ya lo tengo listo. Vamos acá. Muy bien, ¿a quiénes tenemos aquí? A ver. Esto de no tener los recesos es un problemita, pero solamente por hoy. Angie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Karen, Brenda, María Isabel, Camila, Camila, casi le digo Carolina. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Denis, ¿cómo estás? O Denise. Denis, ¿y qué varón? Denise, y que es mujer, ¿verdad? Buenos días, profesora. Muy buenos días. Maxwell, ¿cómo estás? Muy buenos días. Luis Ángel, Lisette, muy buenos días. Lisette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ronnie, Aparicio, ¿qué tal? Suminco, ¿cómo estás? Marcela, Iván Edison, muy buenos días. Ariana Fernanda, buenos días. José Gerardo, Flor Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días. Nayeli, gusto, ¿cómo estás? Angie Dana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fernando, muy buenos días. Iván, Aldair, buenos días. María de los Ángeles, Piero André, por ahí. María, Gerardo, Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días, jóvenes, buenos días con todos. Entonces, como les dije, mi nombre es Victoria Carvajal, vamos a desarrollar el curso de Historia. Entonces, bienvenidos a este CEPRUSA de parte de este curso de Historia. Jóvenes, solamente una sugerencia. La universidad a la cual ustedes están postulando, la UNSA, en estos últimos años se ha convertido pues en una de las mejores universidades, ¿no?, de nuestro país. Y ello ha llevado a que la competencia sea cada vez mayor. Entonces tenemos que poner un mayor esfuerzo si queremos alcanzar una vacante en esta universidad. Y ese esfuerzo, ¿no?, tiene que establecerse en ustedes desde la primera clase, desde esta primera semana. Y no desfallecer, no disminuir esas fuerzas hasta, jóvenes, la última sesión de clases, la última semana, que será pues la semana 12ª. Entonces, de mi parte solamente queda desearles muchísima suerte y que ustedes pongan la otra parte, ¿verdad?, el esfuerzo, más del 100%, si queremos formar parte de esta universidad. Entonces, jóvenes, para ello también voy a solicitarles su participación tanto en la parte del desarrollo teórico como en las prácticas. Solamente así, participando, jóvenes, va a ser posible que lo que vamos a recordar hoy durante estas 12 semanas va a fijarse con mayor fuerza en nuestra memoria. Entonces, jóvenes, así rápidamente vamos a trabajar. Tenemos entonces desde las 9:40 hasta las 10:20, ¿verdad? Hasta las 10:20 nuestro tema. Rápidamente, solamente un tema vamos a trabajar con ustedes en esta primera hora, que viene a ser la definición de historia. Entonces, vamos aquí. A ver. A presentar pantalla. Rápidamente. Ya está. Ese es el tema que vamos a trabajar, entonces, jóvenes futuros ingenieros, la ciencia histórica. Aquí vamos a dar la definición de historia. Recordaremos cómo la historia estudia los hechos desarrollados por el hombre y también hablaremos de las fuentes históricas. Nada más. Entonces, vamos acá. ¿Qué cosa es historia, jóvenes? Recordemos que para el área de letras, en las preguntas que tengan en el examen, tenemos 1 minuto o menos de 1 minuto para responder. Y en las preguntas de ciencias, ahí sí, podemos tomarnos 2 o un poquito más para desarrollar los problemas que nos ponen. Entonces, practicando desde esa primera semana, menos de 1 minuto. ¿Qué cosa es historia, jóvenes?
Micrófono y chat al mismo tiempo pueden utilizar. Muy bien, ahí está. Es la ciencia que estudia los hechos del hombre, Angie, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más me da una respuesta? Vamos, chicos. Los de ingeniería nunca son callados. Vamos con la respuesta de Angie, entonces, mientras entran en calorcito. Jóvenes, la historia es una ciencia social, sin lugar a dudas. ¿Y por qué es una ciencia social? Porque la historia, jóvenes, va a estudiar hechos reales. Uno. Segundo, tiene un objeto de estudio. El objeto de estudio es el pasado de la humanidad. Como nos dijo Angie, el pasado de la humanidad está conformado por los hechos desarrollados por el hombre, desde que aparece en la Tierra hasta el día de hoy. Entonces, al tener un objeto de estudio, la historia se convierte en una ciencia. Y es una ciencia social porque va a estudiar los hechos que realiza ¿quién? El hombre. ¿Ya? Los hechos que desarrolla el hombre. Muy bien. ¿Qué más nos dice Iván? Investiga e interpreta los hechos humanos. Esos hechos humanos viene a ser el objeto de estudio de la historia. Entonces, la historia es una ciencia social, muy bien, Iván, que estudia, que investiga, que interpreta. Recordemos que la historia no es solamente una descripción. La historia no es una narración de cuentos. ¿Ya? La historia es una ciencia social que investiga, que estudia, que interpreta los hechos del pasado de la humanidad. Este pasado de la humanidad conforma el objeto de estudio de la historia. Ahora, esos hechos del pasado de la humanidad pueden ser políticos, pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser culturales, y como tal influyeron en el desarrollo de la evolución del hombre, o sea, influyó en su propio desarrollo. Fíjense en la imagen, tenemos un hecho cultural. El hombre está creando su primera herramienta. El hombre está transformando la naturaleza. Cuando el hombre transforma la naturaleza, la adecúa a su favor, entonces, jóvenes, estará garantizando más su existencia. Porque ahora, al transformar la piedra está representando a la naturaleza en este ejemplo, al transformar la piedra, al darle una forma adecuada para poderla agarrar con facilidad y al sacarle un canto filoso, va a tener esa herramienta con la cual va a poder herir al enemigo. Y con eso, jóvenes, tal vez poder, ¿no?, cazar con mayor facilidad y asegurar su alimentación. Entonces, si tiene alimento asegurado, tendrá mayor posibilidad de continuar existiendo. Además, cada vez que el hombre golpeaba la piedra para sacarle un canto filudo, ¿no?, y convertirlo en su herramienta, el hombre va a pensar. Recuerden que con el primer golpe no tuvo su herramienta. Imagínense cuántos intentos fallidos ha tenido, cuántos golpes mal dados a la piedra hizo que esta piedra se rompa. Entonces, este hecho obligó a que pensara. Tal vez está dando el golpe muy fuerte, entonces habrá que darle pues más despacio. Tal vez no está golpeando en la parte adecuada, hay que buscar otro lado de la piedra. Entonces, cada golpe significaba pensamiento y cada vez que pensaba, se volvía más racional, se volvía más humano. Entonces, jóvenes, este hecho cultural, creación de su primera herramienta, es considerado un objeto de estudio de la historia. ¿Por qué? Porque influyó en su propio desarrollo. ¿Cómo influyó? Haciéndolo cada vez más humano, más inteligente y asegurando su existencia a través de la adquisición de alimentos. Jóvenes, estos hechos pueden ser políticos. Por ejemplo, ¿no?, cuando la población se incrementa y tiene que buscar una forma de vida pacífica y en conjunto. Y para eso van a elegir a los primeros jefes, a los primeros líderes, que van a dar las primeras normas o leyes.
Entonces, cuando hablamos de ese hecho, estamos hablando de un hecho político. Jóvenes, cuando el hombre comienza a trabajar la tierra a través de la agricultura, a criar animales, desarrollando la ganadería, y con estos jóvenes a producir sus alimentos, ¿de qué hecho estaremos hablando? A ver ustedes, ¿de un hecho político, de un hecho cultural, de un hecho social, de un hecho económico, de un hecho religioso? ¿Qué tipo de hecho será? Claro que sí, Frank, ¿no? De un hecho económico, Lisbeth, de un hecho económico. Siempre que se hable de producción, de trabajo, estaremos hablando de economía. Siempre que hablemos de poder, de gobierno, de jerarquía, será un hecho político. Y si, por ejemplo, hablamos de que con la agricultura y la ganadería se produce pues en grandes cantidades, vamos a tener excedentes, nos va a sobrar el alimento. El más grande y el más fuerte tal vez dirá, esto es mío, pues. En ese momento, cuando dice esto es mío, surge la propiedad privada, porque si es mío ya no es tuyo. Si yo lo tengo todo, yo soy rico. Si tú no tienes nada, eres pobre en ese momento. La igualdad en la población desaparece y surge pues la desigualdad, ricos y pobres. Los ricos comienzan a explotar y a esclavizar a los pobres. ¿Este hecho de qué tipo será? Ya no somos iguales. Ricos y pobres. Cuando hablamos de la presencia de ricos y pobres, hablamos de clases sociales. Muy bien, Angie, Gabriel, Luis Ángel, Nayeli, Fran, ¿no? Es un hecho de tipo social. ¿Esto influye en el desarrollo del hombre? Por supuesto que sí, Lisbeth. Entonces, esos hechos económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, constituye el objeto de estudio de la historia. Esos hechos conforman el pasado de la humanidad. Entonces, esa es la razón por la cual denominamos que la historia es una ciencia social. ¿Ya? Porque va a estudiar, porque va a investigar, porque va a interpretar los hechos del pasado de la humanidad, ¿no? Que influyeron en el desarrollo del hombre. Es también importante, jóvenes, recordar que uno hace historia, que uno estudia historia, porque solamente conociendo nuestro pasado vamos a ser capaces de tener tanto un presente como un futuro mejor. Porque solamente conociendo los errores que cometimos en el pasado vamos a tratar de evitar el cometerlos hoy, ¿no es cierto? Y de esa manera nos estaremos asegurando, pues, un futuro mejor. Ahora, es también necesario conocer cómo la historia estudia esos hechos del pasado. La historia los estudia, jóvenes, a través de dos formas. Primero, teniendo en cuenta la diacronía y segundo, la sincronía. Para ello, jóvenes, tenemos este esquemita para poder comprender mejor. Esta flecha azul es importante. Esta flecha azul representa al tiempo, ¿ya? Al tiempo. Si nosotros estudiamos, o mejor dicho, si la historia estudia un hecho del pasado a través de la diacronía, tenemos que fijarnos en esta flecha, el tiempo, para poder conocer el desarrollo histórico de un hecho. Siempre que hablemos de diacronía, vamos a hablar del desarrollo histórico de un hecho. ¿Qué quiere decir? Que vamos a conocer, vamos a comprender cómo un hecho va a ir desarrollándose, evolucionándose a través del tiempo. Por eso, cuando hablamos de diacronía, hablamos de el estudio de un hecho a través del tiempo. Ejemplito, ¿ya? Vamos a hablar de un solo hecho. Ese único hecho viene a ser, jóvenes, el desarrollo del hombre, teniendo en cuenta el aspecto económico. A ver, los modos de producción, ¿no? A través de los modos de producción, ustedes saben, el hombre va a ir desarrollando diferentes sociedades. Entonces, veamos acá. Evolución del hombre. Acá. Fíjense, en el milenio
3, del año 4000 al año 3000, el hombre, jóvenes, desarrolla una sociedad en la cual la forma de gobierno va a ser el esclavista. Eso quiere decir que existen ricos y pobres. Aquí se va a dar, pues, la formación de las sociedades esclavistas como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Esta viene a ser la Edad Antigua. Existe en el aspecto político gobierno esclavista, está en manos de sacerdotes, de faraones, de reyes, de emperadores, pero todos ellos esclavizan a los pobres. Clase social, diferencia de clases sociales. Economía, la principal actividad económica, la agricultura. Va pasando el tiempo, el hombre va cambiando su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar, y llegamos al año 476 después de Cristo. Aquí, jóvenes, el hombre va a desarrollar una sociedad completamente diferente a la Edad Antigua. Esta es la sociedad feudal, donde el poder ya no se centraliza en una persona, en el rey, en el emperador o en el sacerdote. Ahora la forma de gobierno se divide. Cada hacienda tiene su propio gobernante. Este viene a ser el señor feudal. La población que en la Edad Antigua era urbana, la población vivía en las grandes ciudades. Ahora toda la población se va a trasladar al campo. La población se ruraliza. Fíjense cómo cambia. Pero tampoco nos vamos a quedar aquí. La población, el hombre continúa cambiando, continúa desarrollándose y llegamos al año 1453, en la que se va a iniciar la Edad Moderna. El gobierno dividido en cada hacienda ahora se vuelve a unificar y el poder va a volver a recaer en los grandes reyes. Estos reyes ya no van a ser esclavistas, estos reyes van a desarrollar un gobierno de tipo absolutista, donde creen que Dios les da el poder de gobernar. En el aspecto social, existen clases sociales. Tenemos la nobleza, clase privilegiada, el clero y el pueblo que no tiene ningún derecho. Jóvenes, para el año 1789, la población, el pueblo común y corriente se cansa de vivir explotado, de vivir abusado, de vivir sin derecho alguno. Ya no acepta más el gobierno absolutista de estos reyes y van a tomar las armas, desarrollando la famosa Revolución Francesa, con lo cual van a tratar de ganar derechos de igualdad y de libertad. Derechos de igualdad sobre todo, jóvenes, para poder gobernar, porque ya su forma de pensamiento cambió, su forma de actuar cambió. Ahora buscan la formación de una sociedad igualitaria con un gobierno democrático en manos del pueblo, que garantice los derechos de todos a través de una constitución. Y así entramos a la edad contemporánea, donde vamos a tener plenamente el desarrollo de las repúblicas democráticas en el aspecto económico. En el aspecto político, recuerden, ¿no? La República Democrática. En el aspecto económico, ya la agricultura no va a ser la principal actividad económica, sino el desarrollo industrial, la producción a través de las industrias y la competencia por ganar, pues, el mayor número de mercados económicos del mundo. Ello nos lleva a las guerras mundiales. Y en el aspecto social, las clases sociales, ya no va a ser porque uno posee títulos nobiliarios, como en la Edad Moderna, o porque perteneces a la iglesia. No, ahora la diferencia social va a ser de acuerdo al ingreso económico que uno tiene. Fíjense cómo ha ido cambiando la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de sentir de la población, y cómo, ¿no? Esas formas de actuar y de pensar también va a modificar las sociedades que va a construir a través del tiempo. Cuando nosotros, y la historia estudia un hecho para poder conocer cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, hablamos de diacronía, sin lugar a dudas, jóvenes. Y cuando hablamos de sincronía, fijémonos en la flecha café.
Fíjense cómo la flecha café atraviesa al tiempo, que viene a ser la flecha azul, en un solo punto. Eso quiere decir que cuando la historia estudia los hechos a través de la sincronía, va a estudiar, fíjense en los globos amarillos, son varios, ¿verdad? Representan a los hechos. Va a estudiar varios hechos ocurridos en un mismo periodo de tiempo. Estudia varios hechos en un solo tiempo. Ejemplo también, aquí tenemos el mapa mundo, ¿no? Fíjense lo que dice la leyenda. ¿Hasta qué horas? ¿Hasta qué horas? 10 y 20, ya, tenemos tiempo. Jóvenes, acá, ¿no? La leyenda dice principales focos culturas de la Edad Media. Entonces, ¿qué va a hacer? La historia va a estudiar este único periodo de tiempo, la Edad Antigua. ¿Para qué? Para poder estudiar, comprender y comparar las diferentes culturas desarrolladas en diferentes espacios o lugares, pero en el mismo tiempo, para poder también comprender cómo estas culturas desarrolladas en diferentes lugares influyeron de forma similar en el desarrollo del hombre. Entonces, cuando hablamos de sincronía, hablamos del desarrollo de varios hechos en un solo periodo de tiempo, en resumen, ¿no es cierto? Así tenemos, por ejemplo, en la Edad Antigua, en Europa se está dando el desarrollo de las culturas Grecia y Roma. En el África se está dando el desarrollo de Egipto. En el Asia se está dando el desarrollo de la cultura china, hindú, Mesopotamia. Mientras esto ocurría en el África, en el Asia y en Europa, en América, jóvenes, en América Central se está dando el desarrollo de las grandes culturas mesoamericanas, como la cultura maya, la cultura chibcha, los aztecas, los chichimecas, los toltecas. Y mientras esto ocurría en América Central, en América del Sur se está dando el desarrollo de las culturas andinas, desde las culturas del precerámico, como la cultura caral o las altas culturas denominadas preincas, ¿no? Chalín, Paracas. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que está haciendo la historia a través de la sincronía? Estudiar varios hechos ocurridos en diferentes lugares, pero en el mismo tiempo, para poder comparar y observar que todos estos hechos influyeron de una forma similar en el desarrollo del hombre. Resumiendo, si hablamos de diacronía, hablamos del estudio de un hecho a través del tiempo. Si hablamos de sincronía, de varios hechos en un mismo periodo de tiempo. Continuamos entonces. Ahora sí. A ver, tenemos hasta las 10 y 20. Nos vamos a tomar unos minutitos para desarrollar unas preguntas, ¿ya? De la práctica. Pregunta 1, a ver. Dice, la historia como una disciplina del campo de las ciencias sociales reconstruye el pasado a partir de documentos y evidencias que son clasificadas, valoradas, interpretadas, cuestionadas y conectadas con otros hechos. Las mismas que se someten a un análisis crítico con la intención de comprender y explicar las dinámicas de las sociedades del pasado. Finalmente concluimos que la historia es, jóvenes, según el contexto dado. ¿Qué cosa vendría a ser la historia? La D de dado. ¿Sí? La D de dado. ¿Qué dice la D de dado? Vamos a ver. Un relato, la historia, es un relato, jóvenes, es un cuento. Eso, cuando ustedes den la respuesta, háganse una repregunta. Es un relato. Entonces, yo me preguntaré, ¿la historia es un cuento? No, ¿verdad? ¿Qué cosa es la historia? La B, me dicen por ahí, es una ciencia social, no se olvide. La historia es una ciencia social. De cabeza, que nos ayuda a entender el pasado, el presente y proyectarnos a un futuro. Pregunta 2. Si alguien pueda leer.
¿no? Lo leo yo, ya poco a poco van a tener más confianza. Dice, la periodificación de la historia trata de dividir a la historia en distintos periodos que posean unos rasgos comunes entre sí, lo suficientemente importante para hacerlos cualitativamente distintos a otros periodos. Si recordamos la línea del tiempo con la que aprendimos la historia, podemos darnos cuenta que existe un desarrollo de los primeros hombres hasta la época en que vivimos. Un hecho sigue a otro y este a otro le sigue otro y así sigue la línea. Esta forma de ordenar los hechos lo entendemos como la M, dice Juan Carlos, D, Nis, por ahí. ¿Qué más? A ver acá. Fernando, Angie, ¿verdad? Flor Ángel, Karen, Sebastián, diacronía. Si hablamos de línea del tiempo, ya hablamos de diacronía, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? La diacronía estudia un hecho a través del tiempo. Correcto, entonces, nos vamos con la siguiente pregunta. Ven, acá. ¿Cuál sería la respuesta? La 3. Fíjense, dice, la edad moderna es una de las edades de la historia, en que se divide convencionalmente la historia universal, comprendiendo entre el siglo XV y el siglo XVIII. Cronológicamente alberga un periodo cuyo inicio puede fijarse en la caída de Constantinopla, 1453, o en el descubrimiento de América, 1492, y cuyo final puede situarse en la Revolución Francesa de 1789, o en el fin de la década previa, tras la independencia de los Estados Unidos, 1776. El texto señala, según su clasificación, una forma de estudio de la historia denominada sincronía, ¿verdad? Sincronía. ¿Se dan cuenta que aquí hay muchos distractores? Acá está tomando en cuenta, fíjense, la edad moderna, ¿verdad? La edad moderna. Y nos dice que la edad moderna se va a dar entre el siglo XV al siglo XVIII. Y durante este tiempo se va a dar todos estos hechos. Entonces, si hablamos de varios hechos ocurridos en un solo periodo de tiempo, solamente se está hablando de la edad moderna. Desde ahí ya automáticamente yo veo sincronía. ¿Sí? Claro que sí. Sincronía. 4, dice, son los dos ejes fundamentales que debemos tener en cuenta para comprender mejor el desarrollo histórico. Eso ya es sencillo. Los dos ejes, sincronía y diacronía. Claro que sí. Y tenemos una más, aunque esta va ya del siguiente tema. Vamos acá. Fuentes de la historia. Y con eso finalizamos, jóvenes. La historia, jóvenes, para también conocer el pasado de la humanidad, se va a valer, se va a servir, ¿no? De todos aquellos restos, todas aquellas huellas, de todos aquellos, ¿no? Elementos que el hombre ha dejado cada vez que realizaba una actividad y que ahora la historia utiliza cada uno de esos restos o elementos para poder reconstruir el pasado, como si fuesen ladrillos que forman una pared, que forman un edificio. Entonces, cuando hablamos de las fuentes históricas, hablamos de todos esos restos o elementos, materiales o inmateriales, materiales que los palpamos, que los tocamos, ¿verdad? Cerámica, escultura, arquitectura, o inmateriales como los relatos, las tradiciones, las leyendas, que la historia utiliza para reconstruir el pasado. Todas esas fuentes de la historia los clasifica en dos grandes grupos.
Primero, según el tiempo, o sea, cuándo fueron elaborados y también teniendo en cuenta la información que nos dan. Si tomamos en cuenta la primera clasificación, entonces diremos que existen dos clases de fuentes de la historia. Según el tiempo o su relación temporal, tendremos a las fuentes primarias y a las fuentes secundarias. Las fuentes primarias, que no son otra cosa que las fuentes de primera mano, y estas se caracterizan por haber sido creadas, elaboradas en el mismo momento que ocurrieron los hechos. Por ejemplo, aquí tenemos unos dolmens. Ustedes saben bien que los dolmens son tumbas, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo fueron construidas estas tumbas? En el mismo momento que ocurrieron los hechos, ¿verdad? Cuando alguien murió y necesitaron enterrarlo para que sus cuerpos no sean devorados por las bestias salvajes, las bestias carroñeras, entonces el hombre construyó las tumbas. ¿Cuándo construyó? Cuando lo necesitó. O sea, en el mismo momento que ocurrió el hecho. Por eso se denomina fuente primaria. Aquí tenemos unos mantos wari. ¿Cuándo fueron elaborados estos tejidos? Tal vez cuando los hombres de Wari tuvieron frío, o tal vez cuando el exceso de calor comenzó a herir sus carnes desnudas. Entonces comenzaron a tejer pues sus mantos para protegerse del frío o del calor. Cuando fueron elaborados en el mismo momento que ocurrió el hecho, en el mismo momento que sintieron frío o sintieron calor. Por lo tanto, es una fuente primaria. Ahora, ¿qué es una fuente secundaria? Una fuente secundaria, jóvenes, no es otra cosa que una descripción analítica o crítica de las fuentes primarias. Eso quiere decir que no hay fuente secundaria si no hay fuente primaria, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que las fuentes secundarias utilizan como base a la fuente primaria, porque si no se hubiese construido estas tumbas, no habría nada que describir. Si no se hubieran tejido estos mantos, tampoco habría nada que describir. Esa es la razón por la cual las fuentes secundarias se pueden ejemplificar a través de los documentos históricos, como los libros o las enciclopedias. Aquí están las descripciones, analizando o criticando estas fuentes primarias. Y según, jóvenes, la segunda clasificación, el tipo de información, entonces tenemos que decir que tenemos hasta 5 clases de fuentes históricas. Por ejemplo, si la información del pasado nos llega a estos tiempos a través de los mitos, a través de las leyendas o las tradiciones, como esta leyenda, ¿no?, del Incarrí. Entonces, estaremos hablando, jóvenes, pregunta para ustedes, ¿de qué tipo de fuente? Escrita. Si nos llega a través de leyendas, a través de mitos, entonces estamos hablando de las fuentes orales, tradiciones, mitos. Viene a ser las fuentes orales. Y si la información del pasado nos llega a través de estas monedas antiguas, a través de la arquitectura, de la escultura, de la cerámica, los tejidos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de fuentes serán? Materiales. Materiales, ¿no? O también llamadas monumentales. Si la información nos llega a través de estos manuscritos, las crónicas, las cartas, las actas. Audiovisuales. Muy bien. ¿Cómo? Si nos llega a través de los manuscritos que se encuentran en los pergaminos. Más bueno. Escritos. Igual. Escritas, por supuesto, escritas o documentales, ¿no? Una carta. Entonces, debe ser una fuente escrita. Si la información nos llega, ahora sí, a través de las redes sociales, las páginas web, las grabaciones, los videos. Audiovisuales. Visuales. Por supuesto, ¿no? Maxwell, Juan Daniel. Esto vendría a ser las fuentes audiovisuales. Y si la información nos llega a través de estos dientes, cabellos, piel, uñas. Antroposomáticas. Muy bien, Ariana, ¿no? Vendrían a ser fuentes antroposomáticas. Fíjense, esta es la dentadura de un enterrado, ¿no? Y que correspondería, pues, a un poblador etrusco, ¿no? Que viene a ser la población inicial de la cultura romana.
Fíjense cómo utilizando piedras naturales van a decorar sus dientes para hacerse más bonitos, tal vez, no buscan la belleza. Y eso también nos dice, no solamente su forma de pensar, ¿no? Y cómo se diferenciaban tal vez dentro de una población, clases sociales, sino también de economía, actividad minera. ¿Cuántos datos podemos obtener de estos retos antroposomáticos? Entonces, según el momento en que fueron elaborados, estas fuentes pueden ser primarias o secundarias. Y según el tipo de información, pueden ser orales, materiales, escritas, audiovisuales o antroposomáticas. Fíjense acá, para despedirnos ya, tenemos 2 minutitos. La imagen que va a aparecer, jóvenes, teniendo en cuenta las fuentes históricas, representará, según su relación temporal y según el tipo de información, qué tipo de fuente. Ya está. ¿Qué tipo de fuente? Escrita. Según el tipo de información escrita, según el momento en que fue elaborado, secundaria, ¿no? Frank, secundaria. Aumenten el zoom de su pantalla. ¿Será realmente una fuente escrita? No nos dejemos engañar. Aquí abajito dice presentación PowerPoint. Entonces será una fuente secundaria, Sebastián, audiovisual. No es una enciclopedia escrita, es simplemente una presentación PowerPoint. Por lo tanto, será una fuente secundaria audiovisual. Muy bien, jóvenes, me despido acá. Ese minutito voy a tener para poder ingresar también a la siguiente grupo. Entonces, los estamos viendo. No, sí, ¿no? Está pequeñito. Está pequeñito. Nos vemos la siguiente semana, jóvenes. Señorita Nicole, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense, jóvenes. Chao, chao. Aprovechen el resto del domingo. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao. Chao, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Chao, chao. Jóvenes, buenos días. Señorita Nicole. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Nicole? Nicole, le pone de